Senyor Miquel, què artista? Quin número tens? El 29? Tira. Hola, nene, què número? 25. Tira. Senyor Mas, 6 i 7. Sí, senyor, la cantonada. Saps on és? 31 i 32. Tira. Tira. Americana. Bueno, raya con esta, o sea, coche para allá tú. Yo me traía a mí que esto lo pedimos por un chico para allá. Este coche falta 2 o 3 palmos para acá. No falta nada. La raya es esta. Mírala. Esta. Oye, la raya es esa. Y ya está. ¿Esa es la raya? Pues a ver. Raya, que te comiste ayer 3 kilos de sardinas. Baja el marco de Juana de Arco. No hace falta que abráis todas, abrir unas cuantas, ya está. Madre mía, todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí es vida. Si no fuese por la vida. Buen viaje. Tú no sabes que en esta vida crecemos y hacemos Viene para a perder. sonrearse porque trae cosas nuevas. Un día pierdes años, otros días momentos. Pierdes de todo en esta vida. Este que hay diploma de ministro de Educación y Ciencia, otro igual. Este es el otro. Estos son los engantes, ¿sabes? No lo voy a traer, los nuevos para Hacienda, no hay mucho. Anda. Mira, mira, aquí, hablando de Franco, mira, mira. Este es un lote de enganche de verdad. Esto es una mierda como una casa. Por eso que pienso. El año de la era. Del bus. Por eso que pienso. Y aquí está la pasta. Hostia, tápalo. De
40 visitas. Un acordeón. Vaya, la foto aquí. Un acordeón. Vaya. Eso le falta la causa, entonces. ¿Cómo se llamaba el tío que vivió aquí? Oh, tío. No hi ha ni oferta. Vendedor, ¿qué vale el lote? Venga, duros. 60, 180. 10 quilos ja 2.000 euros. Què collons? El jugo amb tu... 10 quilos, 2.000 El euros. jugo amb tu 500... T'ha pensat més de 10 quilos, 500 això? euros contra 10. 30, 250. Vaina con la oferta. 250. Vendo una, vendo dos. 60. 60. 80. 80. Millón y medio. 305. 10. 10. 20. 40. 340. 60. 360. Jugo amb tu 10 10 contra quilos de 1. plat. 400. Vendo. Vamos a ver, Miki. ¿Qué vale los? ¿Quieres 1.800.000? Bueno, però si que no puc. Si me donen 2.000 euros... 1.800.000. No me gano la vida. No me gano la vida. Toma 4, va. 500 euros. 500 euros. Toma 50 más. No, 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 500 euros. Raza és un llibre escrit pel O sigui, el Franco. pseudònim que ell va El fer pseudònim Jaime d'Andrade. Sí. I aquest deu ser una primera edició. 1942. Aquesta és una primera edició. Benvinguts als Encants, Mercat Fira de Bellcaire. Els obrim les nostres portes tots els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. Agraïm la seva visita i recomanem que tinguin cura dels nens i els objectes personals. Gràcies.
Aquest mercat és molt important i té uns avantatges que no tenen d'altres, entre altres l'atracció turística. Tant a Madrid com a París, com a Roma, hi ha mercats que els donen una importància impressionant i aquí, aquesta punyetera ciutat, no hi ha manera, perquè tota la vida ho han vist com una cosa residual, una cosa lletja. No s'entendria aquest tros de ciutat sense el mercat de la plaça de les Glòries. Aquest mercat és un mercat important, és un mercat internacional, ja no solament nacional, perquè aquí cada matí a la subhasta, que és l'única que es fa a Europa, venen gent de tots els països professionals a pujar pel gènere que hi ha aquí. En l'any 29 es va celebrar l'exposició internacional, que es va fer, el que és la Fira de Mostres Sala, al Palau Nacional i tot plegat. I el mercat es torbaven allà perquè estava al costat mateix, a l'Avinguda Mistral, tocant a la plaça Espanya. Aquí era un espai completament erm, li deien el Camp del Sidral, i era Era las afueras. De libertina, ¿qué coño de las afueras? No, era donde venían los juventud a chingar. Claro. Sí, bueno. Sí. I per tant es celebra el 80 anys d'aquest trasllat, que no del mercat. El mercat son 500. Son 500 y pico d'anys. El día 11 es la Pascua esta, me parece que me dijeron. Sí, el lunes es fiesta. Y el día 25 no tenemos orquesta. O sea, está clarísimo. Solo queda el día. El día 18. ¿Vale? Es oficial. Fem oficial ya. Fem oficial. 18 de mayo. No te quites el saco. No os conformáis con poco, ¿no? Madre mía de mi vida, oye. ¡Qué barbaridad! Cuando es gratis... No, son gratis. ¡Ojo, me gustan las mujeres, me gusta el vino. Las niñas no, ¿eh? Y si tengo que olvidarlas, te voy a olvidar. Eso me quitaron, lo hicieron. Te confieso que esto te pidieron. Pero deja la momento que yo olvido. Saqué sin perjudicar y mejor partido.
está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Está bueno, está bueno. Repetir no repito, ¿eh? Me quedo harta yo ya. Hay 50 euros la traje, 50 euros. Venga, pasa a mirar. A 10 euros las camisas. ¡Ah, positivo! Los trajes solo 50 euros. Las camisas a 10 euros. 10. Aquí ya está vendida. Esa te la dejo a 12. ¿Por qué? ¿Tiene algo? No, sí, bueno, no tiene nada. Mira, tiene, mira. ¿Ves? Aquí le echo, igual que la... No, le echo la mía de cola y ya está. Y cuando llegue a casa 2 tornillos y se acabó, punto. ¿Eh? Pero esto es nada. Yo no meto la mía de cola aquí. Un celo
cuando llega a casa, quitarse los 2 tornillos y ya te acabó. Ayer aquí estaba igual, estaba Ya, igual. pero es que es para regalar. Si Pues- fuera para mí, Pues 10 euros, Pues igual, diferente. sí, es lo mismo, es lo mismo. Esa silla te la dejo en 30 euros. 30. Hay más, hay 4, hay 3 o 4. no, No tengo yo ni para un cortado. no, 30 no, porque es que tiene muchos desperfectos. Dígame, 10 euros, 10. ¿Y qué tiene? Esto es ¿Tiene? caramelo, está Esto es una abierto. mía con la mujer, ya está, esto nada, esto es nada, esto nada. ¿Eh? Ya va, tira. Toma, tira, va. ¿Aquel cómo está? Igual, lo mismo. No, pero esto no es nada, mira, yo ya, mira, escúchame. madera no está rota. No, mujer, si ya le he puesto cola, esto es cola, ahora ya cuando llegue a casa, tú lo dejas así, pon un solo. ¿Tienes algo para llevarme? Sí, no, bueno, mira, cuando llegue a casa 2 tornillos ya, nada más. Ahora ya te pongo un celo aquí. No, porque se lo están llevando, quita. ¿Cuánto? ¿30 euros? 100 euros con los 4 cuadros, si lo quiere lo toma, lo deja, nada. ¿Será que apoya la tía? Quita, que tiene, mira, nada que tiene los ganchos abajo. Ahí, capullo de mayo. Oye, señor, ¿qué vale? 2 euros, lo que quieras, lo que quieras coger. No, ¿y si quiero uno? Pues 1 euro igual. Pequeño, feo, bonito, lo que quieras, 2 euros. Uno por uno. Uno por uno. ¿Cuánto es? No, pero ¿y este? Ah, voy 2 por 1. ¿Hay bolsa? ¿Queréis bolsa o ya lleváis? Pero, ¿de dónde ha sacado usted esto? Anoche en un container estaba todo metido. ¿Pero qué coño es esto? ¿Es telégrafo? Es una Artículos de calidad, tot a preu de ganga. Estamos liquidando, señores, todo a precio de ganga. Montseny, tan baixo. Oye, fui campeón de Cataluña de boxeo yo, aquí donde me ven, que nadie lo sabe. Siéntate aquí, home, si quieres un ratet aquí, home, que ven una dona guapa, té més consistència a l'afirmació. Home, claro, la jefa està aquí. Jo tenia que anar als campionats d'Espanya, a València. No vaig anar-hi perquè jo ja, en aquell temps ja em vaig casar. Quina calor. La temperatura, Aigua pel botxellador. Vinga. Jo vaig deixar el boxeo per tomàquet, que era un tomàquet, era molt... M'agradava más a la juerga, el whisky. 1 euro. Per no dir altres coses. Sortien a ballar les noies i tal. M'entrenaven a més el dia que tenia que sortir, una setmana, i això no és. El que passa és que jo era molt intel·ligent boxejant. Això és el que m'aguantava molt. Venga, señores, artículos simpáticos, todo a precio de ganga, ¿no? Moja, no que vender. El que lo compra es que no quiere. Sí, 2 películas 1 euro. Muy bien. Venga, que estamos liquidando, liquidado aquí. Esta ¿cuánto me vas a dar? ¿2 euros? ¿Te parece bien o no? Dime. Si a ti te parece bien, Si no te parece bien, me vas a dar 1,5, ala. Pero más barato ya no, Venga, que todo está 1 euro aquí, 1 euro. Venga, pararse aquí, que estamos liquidando. ¿Qué? Que no hay cargador para su teléfono. Que los está probando. ¿Ves a lo que yo te he dicho? Ha dicho mi padre que se lo ponga disponible para que él pueda usarlo. Venga, que lo que haga falta que se lo haga. €1 guapa la pieza. $1 al español. ¿Me puedo sentar para ver? Siéntate bonita aquí al lado mío. Son 50 céntimos, la silla, el parking, 50 céntimos. Tú siéntate bien senta ahí, que te lo pruebes bien. La mía, ¿cómo te lo vas a meter si tienes el pie más grande que el zapato? No, son 6, yo calculo. Ah, lo guapa que vas a estar tú este invierno con esa bota. €1. La mía, si no te puedes meter el pie, te lo corta un trozo. ¿No?
Se te van a quitar todos los dolores con un masaje mío. Mira, tengo manos de tesoro. Mira, mira qué mano. Mira, mira. ¿Ves? Fina. Como no trabajo a pico y pala, pues las tengo que tener finas. Ahí, que veamos si lo hay. Aquí no hay 12 metros. No. Venga, el grilo. Aquí ya está. ¿Cómo está aquella? ¿Cuántos hay? 3. 3. Bueno, voy a tomar. Ah, claro, porque los pagas. Si no los pagara, sí querías mucho. Voy a engañar aquí al público. Coca-Cola Light 2, frescas y sobrasada. No te enteras de nada. Con la sorda. Sí, te he dicho. Páselo de un lado para otro. No levanta así para arriba y romperlo. Dile nada. Hay que pasarlo de un lado para otro, no el tirón para romper. Venga, ¿cuántos cortos? No se ponga nervioso. Mire, necesito negros, pequeños. Lo único que hay es esto y le falta la mitad. Más caro. Va. ¿Cuál? Los rojos. Ay, qué bonitos son. Rojo. Rojo otra vez, ¿cuántas veces lo va a decir? €1 la docena. No se preocupe que ya lo... Momento, tendré que ver si van. Está ahí al asalto como el buitre. Perdone. Así le tengo que dar dos. Dos chirimbolos. ¿Tiene cambio de 10? Y de 500. Exagerado. Sí, que me da 500 yo se los cambio. Lo que pasa es que tú 500 no lo has visto ni en televisión. Mira, de 500, mira, tengo cambio 500. ¡Ay, qué rico! Yo rico porque tengo cojones para ganarlos. Yo trabajo todos los días de la semana. Además, podría poner las cremalleras a las Y ponía a poner lo que tú quieras. Vete al Corte Inglés, te la sirven a la mano. Una cremallera, €1. Oiga, ¿usted cómo es que siempre está de mal humor? Yo estoy de como quiero. Siempre está de mal humor este hombre. Sí, va a estar como tú quieres, como quiere la otra. ¿Qué estoy buscando? Petróleo está buscando €2. Está más tiesa que la ganga. ¿Sabes qué me está cabreando? ¿Estoy más tiesa que la ganga? Sí, pero tiesa, que está a 2 velas. ¿Usted cómo lo sabe? Pues lo sé, ya veo el movimiento que tiene de dinero. No, pero eso... Para buscar €2 lleva media hora. A lo mejor tengo mucho dinero. Sí. Lo tengo tan bien Pero, guardado. pero en la memoria. Que no quiero que nadie me vea. En la memoria. Así descansa el mal humor. Mire. Si a las clientas nos trata con tan mal humor, Sí. no vendrá ninguna. Por eso volvéis. Se irán todas asustadas. Por eso volvéis. Se irán todas asustadas. Por eso volvéis. Porque eso va al meneo. No, es que cojones de una persona. Sí, cuando estoy durmiendo. La buitre. Adiós. Adiós. Tómese las cosas con... A ver si de aquí arriba pierde los zapatos. Canviem ara radicalment de qüestió. D'aquí a un any començaran les obres del nou Mercat dels Encants a Barcelona i es preveu que s'inauguri el primer semestre de l'any 2011. La construcció del nou mercat i el seu trasllat suposarà el tret de sortida, la transformació total de la zona de les Glòries i el desmantellament del tambor viari del centre de la plaça. Tot l'edifici tindrà una superfície de 32.000 metres quadrats, dels quals 7.500 es destinaran a les parades comercials a nivell de carrer. Al primer nivell s'hi ubicaran les oficines i restaurants. Al soterrani, un aparcament per a 300 cotxes, zona de càrrega i descàrrega i magatzems.
tenéis que prever esto, que si no perdéis dinero. Sí, no, pues ahora hay gastos, ahora hay que descargar y hay que pagar. Claro. Un bar tiene que tener abierto. Habrá sido el director, pero normalmente un bar tiene que tener abierto, si no... Buen día. Buenos días, Juan. Vigilaros por agua, porque si no, le ponéis esto. Y esto de que sale agua aquí. Ay, la mierda, tío. No, pero ahora ha aflojado, pero hostia, esta mañana caía bien, ¿eh? Bueno, Mané, nos vemos ahora. ¿Vale? Yo voy a buen chico. Hace mucho frío, ¿no? Si no, no lo comas. No, frío no. Bueno, pues venga. Ojalá no para de llover hasta Navidad. Venga, para que te lo compro. Yo vendo, te lo compro. Te pago y te vas. Están todos inválidos. Están todos inválidos, todos. Aquí para echar una foto. Sí, hombre, hay que... ¡Hala, para atrás! ¡Hombre! ¡Ay, este cabezón se pone delante, no te jodí! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Échalo, bañito! Senyores i senyors clients, el mercat tancarà les seves portes en breus minuts. Preguem segueixin les indicacions del nostre personal per sortir del mercat. Agraïm la seva visita i els esperem tots els dilluns, dimecres, divendres i dissabte. ¡Tira más! Ahmed. ¿No me harás un té con unas pastitas? Bueno, Antonio, tú como eres nuevo, te voy a decir más o menos cómo va ahora la operativa. Juan se quedará aquí en la puerta para que digamos, la gente que va llegando no entre, porque tú date cuenta que toda esta gente que hay por aquí ahora, todos son rebuscadores. Ya compradores no hay ninguno. Con el silbato, amablemente, por favor, hilo sacando delante tuyo. Que nunca se te quede detrás, porque se esconden detrás de la fogoneta, se esconden por todos lados. Que no queremos los después problemas. Venga. Oye, podría llevársela para mi hija, digo yo. Hombre, claro. Ah, que falta uno. Un gancho de esto. Sí. Va así. ¿Qué tres patas? Sepa de dónde nos manden, ¿eh? Somos tontas, ¿eh? Es igual, no me mandé a mandar ya a los 70 años. A ver si nos ponen en el periódico, tú, Sí, Carmen. ¿Qué va? Mira, aquel banco me lo voy a llevar para que ponga a mis hijos los pies. Aquel si está por ahí. Punto para ir cerrando. Cuando quieran ustedes, me lo indican y doy la orden, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a cerrar puertas, ya. Querido. Puerta cerrada. Afirmativo. Ahora cuando el Tony cierre arriba, os juntáis los dos por ahí arriba y empecéis a sacarme la gente.
Vamos, señores. Vamos para afuera. Yo creo que habéis oído la megafonía, ¿no? ¿O estáis sordos? Venga, señores, se acabó el mercado. Queda cerrado al público. Vayan saliendo. Venga, señores. Esos cuerpos, arriba. Andando. Venga, para la puerta principal. Vamos saliendo. Señora, por favor, que lo he dicho ya 2 veces. Que se va a caer por aquí y se va a hacer daño. Venga, venga. Rubia, vamos, vamos. Joven, venga. Venga, vamos. Vamos. Venga. Bien, por favor, vamos. Venga. Venga. Toni, allá, donde está la roba, la segunda mano. Tienes que salir, fuera del mercado tienes que salir. Todo el que no sea del mercado tiene que salir. Antonio, que no se quede ni con el sacao. Señoras, por favor, está cerrado el mercado, ¿eh? Lo siento, pero hasta el lunes. A ver, ¿qué te he dicho yo? No, escucha una cosa. ¿Tú quieres que me porte mal de verdad? ¿Haz el favor de salir? Eres un recogedor como los demás. Te lo he dicho 2... Escucha una cosa, no te preocupes, nadie se lo va a llevar. Sal para afuera, que tú no perteneces al mercado. Pues ya está, cógete la botella de vino y sal. Si sacamos los de aquí, ¿tú por qué no vas a salir? ¿Porque eres mejor que los demás? ¿Te crees superior? No, sí, con la botella de vino eres superior. Venga, escucha una cosa, estoy perdiendo la paciencia y no quiero perder la paciencia. Cógete la botella y lárgate. Te lo estoy diciendo. Dime, por favor. Bueno, por favor, lárgate. Ya está, tú lárgate, sal. Por favor, sal. ¿Vale? Pues venga. Venga, hala. Venga, fuera. ¿Qué haces aquí tú? Ah, vete a la cafta esa, como se llama. Venga, para afuera. Las bolsas. Las bolsas, te voy a enseñar aquí bolsas. Venga. Hala. Tomar el té, que también tomar el té. Tomáis el té vosotros, yo hasta las 9 no me puedo tomar el té. Venga. El té. Aquí lo que se ha conseguido es que todo es bueno. Esto es entrada a pie de calle.
Por nada. Gracias, igualmente. Que sí me he portado bien, de verdad que sí. Seguro que sí. Tú también no más que a los demás. Todos iguales. Hoy me ha dado 4, que garrapo este Papá Noel, ¿eh? Caballero, ¿se ha portado usted bien? ¿Seguro, ¡Feliz Navidad! ¿Quieres el osito? Bueno, pues mira, hay que lavarlo un poquito y se cose por aquí y ya está. Y nuevo, ¿vale? ¿Sí? Venga, toma. ¿Le das el dinerito al señor? ¡Ay! Ya. Ya está. ¿Qué se dice? ¡Hala! Y adiós. Precis turister här. Jag vet inte. Jäkla turister här. Men det där, how much is this Santa? 5. Alltså, this one. How much? 15. 3, 5, 10. 5 euros.
fa 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 fa